Imaginad por un momento cómo entenderíais el mundo si los medios de comunicación actuales nos transmitieran las noticias con un lenguaje demasiado formal tipo BOE y sin ningún sensacionalismo. ¿Creéis que habría el mismo número de personas leyendo estas noticias? ¿O habría ciertas personas que analizarían estos contenidos y después los transmitirían de forma que todos los pudiéramos comprender? Más bien veríamos la segunda opción. ¿Y por qué os cuento esto? Porque Joseph Pulitzer lo empezó a hacer de alguna manera en el periódico que había adquirido en 1878, convirtiéndose en un referente para la población menos cualificada, que empezaba a ver estos noticieros no solo como medios de información, sino también de entretenimiento. Vamos a empezar por el principio haciendo un repaso a la biografía de Joseph Pulitzer. Nació en 1847 en Makó, Hungría, en aquel momento perteneciente al Imperio Austriaco. Vivió en uno de los mejores barrios de la ciudad, gracias a los negocios de su padre con el grano, y que ya había comenzado su abuelo en el siglo XVIII con una empresa de cereales extendida por toda Hungría, lo que hacía que llevaran lo que entendemos por una buena vida. Como todo les iba bien, se mudaron a Pest, pero su padre murió de forma repentina cuando él tenía 8 años, y todo entró en decadencia. Con 17 años intentó alistarse, pero el ejército húngaro lo rechazó por su condición física. Era una persona alta y desgarbada, y sobre todo con una vista muy deficiente. Tuvo suerte porque en esa época, en 1864, llegaron los norteamericanos a reclutar personas para su ejército. Se fue con destino a Boston y estuvo 9 meses. Era un hombre un poco autoritario, y en un momento dado se enfrenta a un suboficial porque consideraba que estaba tratando mal a los soldados. Esto le pudo costar un consejo de guerra, pero gracias a que jugaba al ajedrez con un capitán que intercedió por él, consiguió escapar de ese destino y empezar una nueva vida en Estados Unidos. Se fue del ejército con solo $13 en el bolsillo a la ciudad de San Luis. Cuando llegó, alternaba trabajos de todo tipo: manipulador de equipaje, camarero, incluso cuidador de mulas, con su necesidad de conocimiento que saciaba en la biblioteca. En este momento vuelve a salir el ajedrez al rescate de Pulitzer. La leyenda cuenta que un día, mientras estaba en la biblioteca, vio a dos hombres jugar y criticó uno de sus movimientos, llamándoles la atención a los dos, por lo que entablaron una conversación con Pulitzer. Casualmente, estas dos personas eran los editores del principal periódico alemán de la zona, y además uno de ellos era su copropietario, Carl Schurz. El periódico en cuestión era el Westliche Post de San Luis, y después de la charla con Pulitzer le hicieron una oferta de trabajo, aunque la realidad, según los historiadores, es que Joseph frecuentaba la sala de ajedrez por su ambiente y por su gusto por este juego, donde habría conocido a Carl Schurz y le habría escrito un artículo relatando su experiencia cuando fue víctima de una estafa. Él, junto a un grupo de hombres que buscaban trabajo, habrían pagado un pasaje de $5 para llevarles a las plantaciones de azúcar de Luisiana, donde serían contratados como jornaleros. El problema surgió 30 millas después de embarcar, momento en el que fueron expulsados del barco y con la única posibilidad de volver andando hasta San Luis. La indignación que sufrió le llevó a escribir un gran artículo que ya revelaría su estilo de crítico de periodismo. De esta manera comienza su vida de reportero, con bastante éxito y a la vez envidia por parte de sus compañeros. Aunque no solo eso, siguió estudiando la carrera de Derecho aconsejado por sus amigos. En 1869, mientras cubría la convención estatal republicana en Jefferson City, fue nominado para participar en las elecciones contra el demócrata Samuel Graham como diputado del 5º distrito de San Luis por el Partido Republicano. Efectivamente ganó y con 22 años consiguió su asiento el 5 de enero de 1870. Durante este periodo intentó erradicar la corrupción que había en el distrito, llegando a presentar un proyecto de ley para erradicar el Tribunal del Condado de San Luis, el cual había otorgado dinero a diferentes proyectos y contratos de construcción a amigos de las Cortes. Uno de ellos fue el capitán Edward Augustin, con el que tuvo algo más que palabras. La noche del 27 de enero de 1870, en el Hotel Smith en Jefferson City, Augustin llamó mentiroso a Pulitzer, y este se fue a buscar su arma, y al volver exigió una disculpa que no recibiría. En su lugar obtendría un puñetazo, que contestaría con un tiro a la pierna de Edward Augustin. Pulitzer se declaró culpable y tuvo que pagar una multa y desistir en su campaña contra la corrupción desde dentro del sistema político. Lo intentó una vez más en 1870, pero perdió contra Nicholas Bell. En ese momento abandona el Partido Republicano definitivamente. Continuó con su carrera como periodista en el Westliche Post hasta 1872, momento en el que consiguió participaciones dentro del periódico y un puesto como editor gerente. Así continuó hasta 1876, cuando vende su participación en el periódico y se toma los siguientes 2 años para viajar y volver a Hungría. ¿Pudo ser el final de su carrera en el Nuevo Mundo? Pero no. En 1878 vuelve a San Luis y en una subasta pública compra un periódico llamado el St. Louis Dispatch por solo $2.500 y que, llegando a un acuerdo con John A. Dillon, propietario de otro periódico llamado Post, los fusionan creando el St. Louis Post Dispatch. En él mantuvieron un lenguaje sencillo que llegaría a todo el pueblo y más aún con el tipo de noticias que trataban, como instalar impuestos a las grandes fortunas o delatar a corruptos y estafadores, donde seguimos viendo esa vena social de Pulitzer. Rápidamente se convirtió en el periódico más vendido y leído de la ciudad. En 5 años ya reportaba unos beneficios de más de $10.000 anuales, una fortuna para la época.
Era el único diario realmente independiente, por lo que tenía pocos amigos y muchos enemigos. El año 78 fue un gran año para Pulitzer. No solo conseguiría crear ese nuevo periódico, sino que también conocería y se casaría con su mujer Kate Davis en junio. Durante su luna de miel no dejó de enviar artículos desde Europa para el New York Sun, periódico con el que también colaboró. En 1883, y con el Post-Dispatch en la cumbre del Estado, Pulitzer se decide a ampliar su negocio e influencias. No solo tenía una visión social y humanitaria, sino que también tenía fuertemente desarrollada su visión por los negocios. De esta manera compró el New York World, endeudándose, a uno de los principales promotores del ferrocarril, Jay Gould, y que también formaba parte del grupo de empresarios conocidos como Barones Ladrones, junto a John D. Rockefeller y a J. P. Morgan. Aunque poco importó este endeudamiento, ya que convirtió un periódico que vendía unos 15.000 ejemplares en uno con una tirada de 150.000, ganando una gran influencia y un poder sobre los asuntos públicos. Una frase célebre de Pulitzer fue: "Yo nunca seré presidente porque soy un extranjero, pero algún día elegiré a uno". Y así fue. Gracias a la influencia que ejercía, la realidad que exponía en su medio consiguió que el demócrata Grover Cleveland se alzara con la victoria y se mantuviera de presidente entre el 1884 y 1889. A la par que conseguía que la opinión pública nombrara a un presidente con el que él simpatizaba, conseguía un puesto como congresista en 1884 en Washington DC. Pero esta situación, en la que estaba alejado de su periódico sin poder administrarlo de forma directa, no le convencía. Así que renunció a su escaño el 10 de abril de 1886 para volver a lo que realmente le gustaba. Pasaron unos años hasta que consiguió el capital suficiente como para hacerse un hueco propio en Nueva York, pero finalmente llegó el momento. En 1890 construye el edificio más grande hasta la fecha de la ciudad, con 18 plantas y que abarcaba los números del 53 al 63 de Park Row, donde se encontraba el French Hotel y de donde le habían echado años antes por no tener los 50 centavos que costaba la noche en una habitación. Aunque en un primer momento parezca banal tener este edificio en comparación con el daño que pueden ejercer ciertos artículos, la realidad es que la propaganda que daba el edificio más grande e imponente de la ciudad no era comparable a nada. Todo el mundo quería visitarlo, pero según las crónicas siempre estaba lleno y nunca había sitio para subir en el ascensor. Taquillas de vapor, giro postal, borradores y control de equipaje, tiendas para la venta de drogas, agua de soda, cigarros, flores y fruta, dulces, papelería y revistas, zapatos y aviones para niños, lo que se convirtió en un micromundo. Este edificio se convirtió en la marca o el símbolo del New York World, y durante las presiones que ejercía el periódico en 1894 hacia la administración de Tammany, los futuros demócratas crearon un sistema de luces en la cúpula del edificio para que inmediatamente se pudieran ver los resultados de las elecciones desde Staten Island o Jersey City. Y es que hoy en día vemos este sensacionalismo y todos lo entendemos, que ciertos medios están al servicio de una u otra ideología, marcada en el producto que ofrecen a través de su línea editorial. Pero en aquella época el mundo era más visceral y corrupto, así que solo puedo remitirme a la película Gangs of New York para que entendáis el mundo en el que vivía Joseph Pulitzer y sus contemporáneos. Ahí tiene el origen de nuestro país, señor Cutting. Están naciendo americanos. Yo no veo americanos, veo intrusos. 15.000 irlandeses a la semana. Entre sus filas contó con Nellie Bly para informar de las irregularidades de las instituciones de Nueva York y cuyos reportajes de investigación fueron muy populares. Era otra gran periodista que se ganó a pulso la exclusiva de dar la vuelta al mundo en 8 días menos que Phileas Fogg. Su aventura comenzó en 1889 después de decirle a su redactor jefe que si no le concedía ese trabajo se iría a hacerlo para la competencia. Gracias a esto el periódico ganó más influencia aún y Nellie una gran reputación, aunque en 1895 y probablemente en el momento más necesario para el New York World abandonó el periodismo para dedicarse a los negocios junto a su pareja. Este año, 1895, es cuando aparece en escena el alter ego de Pulitzer y por todos conocido William Randolph Hearst, y del que hablaremos en el próximo vídeo en profundidad para cerrar esa trama acerca del inventor del sensacionalismo. Hearst compró ese año el periódico de la competencia, el New York Journal, desatando una guerra entre periódicos que realmente hizo historia, aunque no siempre fuera para bien. Pero aquí tenemos el origen de la prensa amarilla, que aunque ya se llevaba a cabo desde que Pulitzer comprara el Post-Dispatch, no recibió nombre hasta la publicación de unas tiras cómicas llamadas Hogan's Alley en el suplemento dominical del The World, y cuyo personaje era Mickey Dugan, un niño con una camisa enorme y amarilla para dormir, con grandes orejas y 2 dientes, que se paseaba descalzo por los lugares más humildes de la ciudad. En un principio los mensajes se transmitían en el frontal de la camisa amarilla, aunque más tarde se utilizó la técnica del bocadillo. Fue tal el éxito que Hearst quiso contratar al autor, el dibujante Richard F. O'Call, y lo consiguió, comenzando una batalla legal contra Joseph Pulitzer.
Este, resignado, tuvo que aceptar que Hearst se quedara con el dibujante, ya que disponía de un patrimonio mayor al venir de una familia poderosa y supermillonaria que podía ofrecer mejores sueldos. Pero el New York World siguió teniendo su Yellow Kid gracias a la contratación de otro dibujante, George Lux. Gracias a esta disputa se convirtieron en los The Yellow Kid Papers, un término que les fue impuesto por otro periódico que les hacía la competencia, el New York Press, y que empezó a llamarles así por un juego de palabras en el que yellow puede significar cobarde. La guerra entre medios continuó hasta 1898 y su influencia en la guerra de Cuba entre España y Estados Unidos fue decisiva. En su carrera por el dominio de la opinión se inventaron noticias y contaron medias verdades desde el prisma sensacionalista al que tenían acostumbrada la población, haciéndoles creer que los españoles tenían subyugados a los cubanos, a los que incluso mantenían en campos de concentración. Después de esta lucha y el desenlace de la guerra, los dos periódicos se veían resentidos y con la necesidad de rebajar los gastos. En el caso de Pulitzer no podía bajar los sueldos de sus editores, ni redactores, ya que se podían marchar a la competencia como bien sabían. Así que decidieron incrementar el precio del paquete de periódicos que vendían a los niños sin techo y que en aquella época era normal. Pasaron de pagar 50 a 60 centavos por el paquete de 100 periódicos, medida que aceptaron hasta el fin de la guerra. En ese momento los niños sin techo crearon por primera vez una huelga con la opinión pública de su lado. Consiguieron que se vendieran la mitad de unidades de cada uno de los periódicos y finalmente los magnates cedieron. Esta situación de enfrentamiento con Hearst había llevado a convertirse a Pulitzer en lo que denunciaba, pero aparentemente recapacitó. Después de esta situación, Pulitzer se apartó de la vida pública y la mala salud que le acompañó durante toda la vida se hacía cada vez más notable. Insonorizó su habitación y pasaba largos periodos en su yate, el cual había creado a capricho para mantenerse bien aislado. El puente de mando, por ejemplo, fue cambiado de sitio para que no sintiera los pasos de la tripulación cuando estuvieran en la biblioteca. Cuando debía abandonar el yate y acomodarse en un hotel, sus secretarios hacían una minuciosa inspección para comprobar que ningún grifo goteara, que las puertas fueran silenciosas o que las ventanas tuvieran doble cristal. Para asegurar que ningún vecino le pudiera molestar, alquilaba 8 habitaciones para que fuera imposible tener ruidos alrededor de su habitación. De cualquier manera, continuaba trabajando, apoyado por los secretarios que le describían el mundo al haberse quedado casi ciego. Le dijo a uno de ellos: "No dé nunca por descontado que un particular sea demasiado pequeño o insignificante para interesarme. No puede saber qué me interesa. Descríbanme siempre todo con la mayor minuciosidad, todas las nubes en el cielo, todas las sombras en las colinas, todos los árboles, todas las casas, todos los vestidos, todas las arrugas sobre un rostro, todo. En 1903 hizo una donación de $2 millones a la Universidad de Columbia para que abriera la Escuela de Estudios Avanzados en Periodismo. Finalmente, muere el 29 de octubre de 1911 a bordo de su yate Liberty en la bahía de Charleston, en Carolina del Sur. Es en 1917 cuando la universidad comienza a dar los premios con su nombre. Pulitzer había dejado registro de que quería que se efectuasen unos premios a la labor del periodismo con su nombre. De esta manera perduró en el tiempo con una imagen mucho más amable que la de su contrincante, William Randolph Hearst.